Repartidos por las costas del mundo, hay barcos que el tiempo olvidó, cascos oxidados que se desmoronan temporada tras temporada, mientras el mar se niega a tragárselos del todo. Un transatlántico de 220 metros que transportó a 350.000 soldados en la Segunda Guerra Mundial y acabó partido en dos en una playa de Fuerteventura en menos de 48 horas. Un carguero alemán que lleva más de un siglo en el desierto de Namibia, hoy a más de 400 metros de la orilla. Y un barco de contrabandistas cargado de tabaco para la mafia napolitana que convirtió una cala griega sin nombre en una de las playas más fotografiadas del planeta. 9 historias de naufragios, saqueos, estafas y capitanes que desaparecieron dejando sus barcos pudriéndose en costas remotas. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. SS América, el barco más grande de Estados Unidos que acabó partido en dos. Un transatlántico de 220 metros de largo, partido en dos por el oleaje en menos de 48 horas. Eso fue lo que ocurrió en enero de 1994 en una playa de la costa oeste de Fuerteventura, en las Islas Canarias. El barco se llamaba American Star, aunque a lo largo de su vida había tenido muchos otros nombres. Llevaba días a la deriva después de que el remolcador que lo arrastraba cortara el cable en medio de una tormenta. Sin motor, sin tripulación y sin nadie que pudiera hacer nada, el casco fue empujado por el viento y las corrientes hasta que encalló en Playa de Garcey, una playa remota y solitaria a la que casi nadie iba. El problema fue cómo encalló. La proa y la popa quedaron sobre la arena, pero la parte central del barco chocó contra una formación rocosa que había justo debajo del agua. Cada ola que llegaba levantaba el casco y lo dejaba caer contra las rocas, una y otra vez, sin parar, durante horas. El metal empezó a ceder. A la mañana siguiente ya se veían grietas en el casco, y antes de que se cumplieran 2 días desde el encallamiento, el barco se partió en dos justo por detrás de la segunda chimenea. El sonido del metal rompiéndose se escuchó desde la costa. La popa fue la primera en hundirse. Se inclinó hacia un lado, se llenó de agua y desapareció bajo la superficie en cuestión de semanas. La proa aguantó más. Quedó ahí, inclinada sobre la arena, oxidándose un poco más cada día, como si se resistiera a morir del todo. Durante años fue una imagen extraña y fascinante. Medio barco gigante pudriéndose en una playa desierta, con las olas rompiendo contra lo que quedaba del casco. Cuando las autoridades retiraron el perímetro de seguridad y declararon el barco como pérdida total, empezó el saqueo. Los vecinos de la zona no tardaron en darse cuenta de que ahí dentro había cosas de valor. Muebles, lámparas, cubiertos, decoraciones, piezas de metal, todo lo que se pudiera arrancar y cargar. Pero llegar al pecio no era fácil. Estaba a cierta distancia de la orilla y las corrientes eran peligrosas. Algunas personas intentaron nadar hasta él, pero la mayoría fueron arrastradas por la corriente y tuvieron que ser rescatadas. Otros, más ingeniosos, montaron tirolinas desde los acantilados cercanos para deslizarse hasta el barco sin mojarse. Uno de los saqueadores más constantes fue un hombre llamado Ibrahim Quintana. Según contó él mismo años después a un periódico local, pasó 6 meses entrando y saliendo del barco, llevándose todo lo que podía. Con el dinero que sacó vendiendo aquellas piezas, abrió una cafetería en Puerto del Rosario. Le puso de nombre El Naufragio, en honor al barco que le había dado el capital inicial para montar el negocio. Con el paso de los años, el American Star se convirtió en una atracción turística inesperada. La gente venía desde otras partes de la isla solo para ver aquel esqueleto de hierro asomando entre las olas. Había algo hipnótico en aquella imagen, un barco enorme, que en su día había sido uno de los más importantes del mundo, abandonado y pudriéndose en mitad de la nada. Los fotógrafos lo adoraban. Salía en postales, en documentales, en páginas web dedicadas a lugares abandonados. Pero el mar no perdona. Cada invierno, las tormentas arrancaban un trozo más del casco. En 1997 la popa ya había desaparecido por completo. En 2004 el hueco bajo la chimenea se hizo tan grande que parecía que el barco iba a partirse otra vez. En 2005 colapsó la sección central.
En 2007 la estructura principal se vino abajo, y poco a poco, año tras año, el American Star fue hundiéndose cada vez más, hasta que en 2019 ya no quedaba nada visible sobre el agua. Solo un contorno borroso en las imágenes de satélite, un rectángulo oscuro bajo la superficie que marca el lugar donde descansa lo que queda del barco. Ese esqueleto oxidado que se tragó el mar había sido, 50 años antes, el transatlántico más grande jamás construido en Estados Unidos. Un barco que transportó a más de 350.000 soldados durante la Segunda Guerra Mundial sin perder a uno solo. Un barco que estuvo a punto de ser hundido por bombas japonesas en Singapur, que llevó a bordo a espías nazis sin que nadie lo supiera, y que fue bautizado por la esposa del presidente de Estados Unidos un día antes de que Alemania invadiera Polonia y empezara la guerra. El barco se construyó en los astilleros de Newport News, en Virginia, y se llamó simplemente SS América. El 31 de agosto de 1939, más de 30.000 personas se reunieron en el astillero para ver la botadura. 3 cadenas de radio retransmitieron el evento en directo a todo el país. A las 11:50 de la mañana, cuando la marea alcanzó su punto más alto en el río James, la primera dama, Eleanor Roosevelt, rompió una botella de champán contra el casco y dijo las palabras que bautizaban oficialmente al barco. El SS América se deslizó por la rampa y tocó el agua por primera vez mientras la multitud aplaudía. Era el orgullo de la industria naval americana, el barco más grande y más moderno que habían construido nunca. Al día siguiente, el 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invadió Polonia. Había empezado la Segunda Guerra Mundial, y aquel barco que estaba pensado para cruzar el Atlántico, llevando pasajeros de lujo entre Nueva York y Europa, tuvo que cambiar de planes. Durante los primeros meses, el SS América hizo cruceros por el Caribe porque la ley de neutralidad americana le impedía viajar a Europa. Pero en mayo de 1941, mientras estaba de crucero cerca de las Islas Vírgenes, recibió la orden de volver al astillero inmediatamente. La Marina de los Estados Unidos lo necesitaba. Lo iban a convertir en un buque de transporte de tropas. La transformación fue brutal. No había tiempo para desmontar los muebles con cuidado, así que trajeron barcazas y empezaron a tirar todo por la borda. Sofás, camas, mesas, lámparas, alfombras, todo acabó flotando en el agua o hundiéndose en el puerto. Pintaron el casco de gris para que fuera más difícil de detectar y le cambiaron el nombre. Ahora se llamaba USS West Point. Donde antes había suites de lujo para 2 personas, instalaron literas de 5 alturas pegadas unas a otras. Un barco diseñado para llevar a 1.200 pasajeros con comodidad, ahora podía transportar a más de 8.000 soldados apretados como sardinas. Y así empezó su vida militar. El USS West Point cruzó el Atlántico y el Pacífico decenas de veces, llevando tropas americanas a todos los frentes de la guerra. Pero hubo un momento en el que estuvo a punto de no contarlo. En enero de 1942, el barco fue enviado a Singapur para evacuar a civiles y refugiados que huían del avance japonés. Cuando llegó, la ciudad estaba siendo bombardeada constantemente. Durante 2 días, mientras cargaban a los pasajeros, la tripulación vio pasar los bombarderos japoneses por encima del puerto camino del centro de la ciudad. Al tercer día, los aviones cambiaron de objetivo y atacaron directamente el puerto. Las bombas empezaron a caer por todas partes. Una de ellas impactó de lleno en el USS Wakefield, el barco que estaba atracado justo al lado, y lo incendió. Otras bombas cayeron a menos de 50 metros del casco del USS West Point, y la metralla alcanzó la cubierta. El capitán dio la orden de soltar amarras y salir de allí lo antes posible. El barco escapó del puerto mientras todo ardía a su alrededor, pero no todos los peligros venían de fuera. Años después, se descubrió que uno de los tripulantes del SS América había sido un espía nazi todo el tiempo. Se llamaba Erwin Ziegler y trabajaba como carnicero jefe a bordo del barco. Formaba parte de una red de espionaje alemán que operaba en Estados Unidos y que fue desmantelada por el FBI en 1941. Fue la mayor operación de espionaje descubierta en la historia del país. 33 espías fueron arrestados y condenados
a un total de más de 300 años de cárcel. Ziegler había estado pasando información sobre los movimientos de barcos y las defensas militares del Canal de Panamá. Le cayeron 10 años de prisión. A pesar de los bombardeos, los torpedos que pasaron rozando y los espías a bordo, el USS West Point completó la guerra sin perder a un solo pasajero. 350.000 soldados transportados a lo largo de más de 400.000 kilómetros de navegación. Cuando terminó la guerra, el barco volvió al astillero para otra transformación, esta vez a la inversa. Lo restauraron con mimo, le devolvieron el nombre de SS América y volvió a ser un crucero de lujo que cruzaba el Atlántico entre Nueva York y Europa. Durante casi 20 años fue uno de los favoritos de los viajeros americanos, pero a partir de los años 60 empezó a cambiar de manos. Lo vendieron a una empresa griega, luego a otra, luego a otra. Cada nuevo dueño le cambiaba el nombre y lo usaba para rutas diferentes. Australis, Italis, Noga, Alferdos. Cada vez estaba más viejo y más deteriorado. En 1993, un empresario tailandés lo compró por $2 millones con la idea de convertirlo en un hotel flotante en Tailandia. Lo rebautizaron como American Star y contrataron a un remolcador ucraniano para arrastrarlo desde Grecia hasta el sudeste asiático. Pero el barco nunca llegó a su destino. Una tormenta en las Islas Canarias, un cable cortado y 48 horas de oleaje fueron suficientes para acabar con 55 años de historia. MV Panagiotis. Durante 4 años, en la isla griega de Zante no se vendió ni un solo paquete de tabaco legal. Los vecinos tenían los almacenes, las casas, los establos y hasta los hornos de pan llenos de cigarrillos de contrabando. Miles de cajas que habían sacado del mar y de un barco encallado en una playa remota a la que casi nadie iba. Esa playa hoy es una de las más famosas del mundo, pero en 1980 no era más que una cala rocosa sin nombre oficial, conocida solo por los pastores de la zona. Todo empezó la madrugada del 2 de octubre de 1980. Eran las 4:30 de la mañana y el MV Panagiotis navegaba por la costa oeste de Zante en medio de una tormenta. El motor llevaba horas dando problemas y la visibilidad era casi nula. El viento empujaba el barco hacia los acantilados sin que la tripulación pudiera hacer nada para evitarlo. A esa hora, mientras la mayoría de los 9 hombres a bordo dormían, el casco chocó contra las rocas de una cala estrecha rodeada de paredes de piedra caliza de 200 metros de altura. El barco quedó encallado en la arena, inclinado y con el motor inservible. La tripulación estaba formada por 7 griegos y 2 italianos. Ninguno resultó herido en el impacto, pero tenían un problema grave. La única forma de salir de aquella cala era por mar, y el mar estaba demasiado agitado para navegar. Estaban atrapados. Sacaron mantas del barco, se refugiaron en la playa y esperaron a que amainara la tormenta. No tenían forma de pedir ayuda porque las baterías de la radio se habían agotado después de enviar una última señal de socorro que nadie recibió. Lanzaron un cohete de emergencia al cielo, pero tampoco lo vio nadie. Cuando amaneció, la tripulación se dio cuenta de que parte de la carga del barco se había mojado. El capitán ordenó sacar lo que pudieran antes de que se echara a perder del todo. Durante horas, los 9 hombres descargaron 280 cajas de cigarrillos y las apilaron en la arena, cubriéndolas con una lona del barco para protegerlas de la lluvia. Ahí quedaron, en mitad de la playa, mientras ellos esperaban a que el tiempo mejorara. Pasaron 2 días enteros atrapados en aquella cala. 2 días durmiendo en la arena, comiendo lo poco que habían podido sacar del barco y vigilando las cajas de cigarrillos. Al tercer día, el 3 de octubre por la mañana, el mar por fin se calmó lo suficiente para intentar escapar. Echaron al agua los botes salvavidas y remaron durante 6 horas hacia el norte hasta llegar a otra bahía. Desde allí caminaron hasta el pueblo de Bolimés, donde finalmente pudieron avisar a las autoridades de lo que había pasado. Durante el trayecto en autobús hacia la ciudad de Zante, uno de los tripulantes sacó un revólver que llevaba escondido y lo tiró por la ventana a un campo. Nunca se encontró. Ese detalle, junto con otros muchos, alimentó las sospechas de que el Panagiotis no era un simple barco de carga. Había algo más detrás de aquel naufragio.
Las autoridades tardaron varios días en llegar a la playa. No era fácil acceder a aquella cala. No había carreteras, no había caminos, solo acantilados verticales y un mar que seguía revuelto. Cuando los agentes de aduanas por fin consiguieron bajar a la arena, se encontraron con una sorpresa. De las 280 cajas de cigarrillos que la tripulación había dejado cubiertas con la lona, solo quedaban 28. Las otras 252 habían desaparecido. Lo que había pasado era un secreto a voces. Los vecinos de los pueblos cercanos, sobre todo de Bolimes, habían visto los cigarrillos flotando en el agua y esparcidos por la playa. Antes de que llegaran las autoridades, varios barcos de pescadores se acercaron a la cala y cargaron todo lo que pudieron. Según contó la tripulación después, mientras estaban atrapados en la playa, vieron al menos 2 embarcaciones observándolos desde lejos, esperando el momento de actuar. Los cigarrillos acabaron escondidos por toda la isla, en casas particulares, en almacenes de aperos, en establos junto al heno, incluso dentro de los hornos de pan de las cocinas. Las cajas estaban empaquetadas de forma especial, precisamente para que el contenido no se estropeara si caía al agua, así que la mayoría de los cigarrillos estaban en perfecto estado. 29 vecinos de Zante fueron acusados formalmente de saqueo. Pero para entonces el tabaco ya había desaparecido de nuevo, vendido o fumado por toda la isla. La leyenda dice que durante los 4 años siguientes al naufragio no se vendió ni un solo paquete de tabaco oficial en Zante. No hacía falta. Todo el mundo tenía reservas en casa. Y el barco que había traído aquella fortuna inesperada seguía ahí, oxidándose en la arena de una playa que pronto cambiaría de nombre. Ya nadie la llamaría Agios Georgios. A partir de entonces sería Navagio, la playa del naufragio. La playa donde encalló el Panagiotis era tan remota que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Solo la conocían los pastores de cabras que bajaban de vez en cuando por los acantilados y algunos pescadores que pasaban de largo porque no había nada interesante que ver. Una cala pequeña, de piedras oscuras, rodeada de paredes verticales de roca caliza. Ni chiringuitos, ni tumbonas, ni turistas, nada. Hoy esa misma playa recibe cientos de miles de visitantes cada año, sale en series de televisión coreanas, aparece en millones de fotos de Instagram y está considerada una de las más bonitas del planeta. El barco que provocó esa transformación tenía casi medio siglo de historia cuando encalló. Se construyó en 1937 en los astilleros de Scott & Sons, en Bowling, a orillas del río Clyde en Escocia. Era un carguero pequeño, de 48 metros de eslora y 26 de manga, con un motor diésel de 500 caballos. Lo bautizaron como Saint-Bédan, y durante sus primeros años se dedicó a transportar mercancías por las costas británicas. Nada especialmente glamuroso, solo un barco de trabajo más entre cientos de barcos iguales. En 1964 el Saint-Bédan fue vendido a unos armadores griegos de Salónica. Le cambiaron el nombre a Meropi y lo pusieron a trabajar en el Mediterráneo oriental. 2 años después volvió a cambiar de manos y pasó a llamarse Charis. Y en 1975 lo compró una empresa de El Pireo que le puso el nombre con el que se haría famoso, Panagiotis. Para entonces el barco ya tenía casi 40 años y había pasado por muchas manos. Estaba viejo, pero seguía funcionando. Lo que no está tan claro es a qué se dedicaba exactamente en esos últimos años. La versión oficial dice que transportaba carga legítima entre puertos griegos, pero la versión que todo el mundo cuenta es otra muy distinta. Según las investigaciones que se hicieron décadas después, el Panagiotis pasó sus últimos años trabajando para el contrabando. Cigarrillos, principalmente. Los recogía en puertos de Turquía o del norte de África y los llevaba hacia Italia, donde la camorra, la mafia napolitana, se encargaba de distribuirlos. El 13 de septiembre de 1980, el Panagiotis estaba atracado en el puerto de Argostoli, en la isla de Cefalonia. Oficialmente se preparaba para zarpar hacia el Pireo, el gran puerto de Atenas, pero a última hora los planes cambiaron. El capitán recibió instrucciones de poner rumbo a la costa de Túnez. Allí, en algún punto alejado de la costa, el barco cargó 1.895 cajas de cigarrillos, 50 paquetes por caja. Un cargamento valorado en $200.000 de la época, destinado a la mafia italiana.
El viaje de vuelta empezó bien, pero a medida que el barco se acercaba a las islas griegas, el motor comenzó a dar problemas. La noche del 1 de octubre, el tiempo empeoró. Viento fuerte, mala mar, visibilidad casi nula. El Panagiotis navegaba sin rumbo fijo, incapaz de mantener el curso. Las corrientes lo empujaron hacia la costa oeste de Zante, una zona de acantilados verticales y calas inaccesibles. A las 4:30 de la madrugada del 2 de octubre, el casco golpeó las rocas y el barco quedó varado en la arena de una cala sin nombre. El capitán, un hombre llamado Charalambos con Potecras Kótsoros, se entregó a las autoridades unos días después del naufragio. Declaró que el barco transportaba carga legítima y que había encallado por culpa del mal tiempo y los problemas mecánicos. Nunca fue condenado por contrabando. Los 2 tripulantes italianos fueron deportados a su país. Los demás quedaron en libertad tras pagar fianzas menores. El caso se cerró sin grandes escándalos, pero la historia ya había tomado vida propia. El barco quedó donde había encallado. Nadie intentó reflotarlo ni llevárselo. Simplemente se quedó ahí, hundiéndose poco a poco en la arena, oxidándose bajo el sol y la sal del Mediterráneo. Y algo extraño empezó a pasar. La gente comenzó a hablar de aquella playa. Al principio eran solo los vecinos de Zante, que contaban la historia del barco contrabandista y del tabaco que habían sacado del mar, pero poco a poco, la fama se fue extendiendo. La playa ya no se llamaba Agios Georgios, ahora todo el mundo la conocía como Navagio, que en griego significa naufragio. Los primeros turistas empezaron a llegar en los años 80, curiosos por ver el barco abandonado. Luego vinieron los fotógrafos, atraídos por la combinación imposible de acantilados blancos, agua turquesa y el casco oxidado del Panagiotis en mitad de la arena. Las fotos se publicaron en revistas de viajes, en guías turísticas, en postales. Y Navagio se convirtió en el símbolo de Zante. Hoy la playa solo es accesible en barco. Los acantilados de 200 metros hacen imposible bajar a pie. Cada día, decenas de embarcaciones turísticas descargan visitantes que pasan unas horas en la arena antes de volver a subir al barco. Desde arriba, desde un mirador en lo alto de los acantilados, se puede ver la cala entera. Es una de las vistas más fotografiadas de todo el Mediterráneo. El pecio del Panagiotis sigue ahí, cada vez más hundido en la arena, cada vez más oxidado. Un barco contrabandista que nunca llegó a entregar su carga y que acabó convirtiendo una playa desconocida en una de las más famosas del mundo. Edward Bolen. En mitad del desierto de Namibia, a más de 400 metros de la orilla del mar, hay un barco de casi 100 metros de largo medio enterrado en la arena. No lo trajo nadie, no lo arrastró ninguna grúa. Encalló ahí en 1909, cuando el agua todavía llegaba hasta ese punto. Desde entonces, el desierto ha ido avanzando, metro a metro, año tras año, y se lo ha tragado. Hoy el Edward Bolen parece sacado de una película de ciencia ficción. Un carguero de vapor oxidado en mitad de un mar de dunas, rodeado de nada, con los restos del casco asomando entre la arena como los huesos de un animal gigante. El barco está en un lugar que se llama la Costa de los Esqueletos, 500 kilómetros de litoral en el noroeste de Namibia, donde el desierto del Namib se encuentra con el Océano Atlántico. Los primeros europeos en verla fueron los navegantes portugueses del siglo XV y la llamaron las puertas del infierno. Los bosquimanos que vivían en el interior la conocían como la tierra que Dios creó con rabia. Ninguno de esos nombres es exagerado. La costa tiene ese aspecto por una combinación de factores que la hacen especialmente peligrosa para los barcos. El primero es la corriente de Benguela, una corriente de agua fría que sube desde la Antártida por la costa occidental de África. Cuando el aire húmedo y frío que viene del mar se encuentra con el aire caliente del desierto, se forma una niebla espesa que puede durar días enteros. Una niebla tan densa que los marineros no ven más allá de unos pocos metros. Es en esas condiciones cuando los barcos pierden el rumbo, chocan contra rocas ocultas o encallan en bancos de arena sin darse cuenta de lo cerca que están de la costa. El segundo problema es que aunque consigas sobrevivir al naufragio y llegar a tierra, no hay escapatoria.
En la época de los barcos de vela y los primeros vapores, las olas eran lo bastante fuertes como para permitir que un bote llegara a la playa, pero imposibles de remontar para volver al mar. Los náufragos quedaban atrapados en una franja de arena entre el océano y el desierto más antiguo del mundo, sin agua potable, sin comida, sin pueblos ni carreteras, solo arena, rocas y un sol implacable. Muchos marineros murieron así, intentando caminar hacia el interior en busca de ayuda que nunca llegaba. Por eso, la costa se llama de los esqueletos. El nombre viene en parte de los huesos de ballenas y focas que cubrían las playas durante la época de la caza industrial, cuando los balleneros mataban a miles de animales y dejaban los restos pudriéndose en la arena. Pero también viene de los esqueletos humanos que aparecían de vez en cuando entre las dunas, marineros que habían sobrevivido al hundimiento de sus barcos, pero no habían sobrevivido al desierto. Se calcula que más de 1000 barcos han naufragado en esta costa a lo largo de los siglos. Algunos eran galeones portugueses del siglo XVI cargados de oro y marfil. Otros eran vapores alemanes de principios del siglo XX. Otros son pesqueros modernos que encallaron hace apenas unos años. De muchos no queda nada, solo restos de madera podrida o piezas de metal dispersas por la arena. Pero algunos siguen ahí, sorprendentemente intactos, como monumentos oxidados a todos los que no consiguieron salir de este lugar. El Edward Bolen es el más famoso de todos, no porque su historia sea más dramática que las demás, sino por su imagen. Un barco enorme, completamente rodeado de desierto, sin una gota de agua visible en kilómetros a la redonda. Parece imposible. Parece un error. Parece que alguien ha pegado una foto de un barco sobre una foto de dunas. Pero es real. El desierto del Namib avanza hacia el mar unos pocos metros cada año, empujado por los vientos constantes que soplan desde el interior. Cuando el Edward Bolen encalló en 1909, estaba a unos 100 metros de la playa. Hoy está a más de 400 metros de la orilla, y sigue moviéndose, hundiéndose cada vez más en la arena, desapareciendo poco a poco como todo lo que acaba en la costa de los esqueletos. Los fotógrafos y los viajeros que llegan hasta aquí, normalmente en vuelos panorámicos o en todoterrenos que tardan horas en cruzar el desierto, dicen que hay algo inquietante en ver el barco. No es solo el óxido ni el silencio. Es la sensación de que el tiempo funciona de forma diferente en este lugar. El mar que hundió el barco ya no está. El desierto que ahora lo rodea no existía cuando encalló. Y dentro de unas décadas, probablemente, no quedará nada visible del Edward Bolen. La arena se lo habrá tragado por completo, igual que se tragó a los marineros que intentaron escapar caminando hace siglos. 10 días después de encallar, la arena ya había cubierto tanto el casco del Edward Bolen que se podía caminar desde la playa hasta el barco sin mojarse los pies. El banco de arena que había atrapado el casco actuaba como una barrera que acumulaba más arena con cada marea. Lo que al principio parecía un naufragio temporal, algo que se podría solucionar con un buen remolcador y un poco de paciencia, se convirtió en pocos días en una situación irreversible. El barco no iba a ir a ninguna parte, y los mineros de diamantes que trabajaban cerca lo vieron claro. Si el barco no podía moverse, al menos podía servir para algo útil. El Edward Bolen había sido construido en 1891 en los astilleros de Blohm und Voss, en Hamburgo. Era un vapor mixto de pasajeros y carga, con 95 metros de eslora y más de 2.200 toneladas de peso. Pertenecía a la línea Wehrmann, una de las principales compañías navieras alemanas de la época, y durante casi 20 años se dedicó a transportar correo, pasajeros y mercancías entre Alemania y las colonias alemanas de África Occidental. Fue el primer barco de vapor alemán en llevar correo de forma regular por esa ruta. También transportó, en al menos una ocasión, prisioneros de guerra del pueblo herero durante la brutal ocupación alemana del territorio que hoy es Namibia. La noche del 4 de septiembre de 1909, el Edward Bolen zarpó de Swakopmund con destino a Ciudad del Cabo. A bordo viajaban 30 pasajeros y una carga de maquinaria y suministros destinados a los mineros de diamantes que trabajaban en la bahía de Concepción, un poco más al sur. El plan era hacer una parada allí para descargar parte de la mercancía antes de continuar hacia Sudáfrica.
El capitán, Johann Heinrich Parrot, conocía bien la ruta. La había hecho muchas veces, pero aquella noche la niebla era especialmente densa. La corriente de Benguela había traído una masa de aire frío que se mezcló con el calor del desierto y creó una cortina blanca que lo cubría todo. El barco navegaba prácticamente a ciegas. A las pocas horas de zarpar, en la madrugada del 5 de septiembre, el casco golpeó un banco de arena cerca de la bahía de Concepción. El impacto no fue violento. No hubo heridos, pero el barco quedó completamente encallado, con la proa clavada en la arena y el casco inclinado hacia un lado. El capitán ordenó aligerar el barco para intentar liberarlo. La tripulación descargó parte de la maquinaria y los suministros en botes que los llevaron a la playa. Poco después llegó el vapor Otavi para intentar remolcar el Edward Bolen de vuelta al agua, pero el banco de arena no soltaba su presa. Tiraron y tiraron, pero el casco no se movía. Cada intento parecía hundir el barco un poco más en el fondo. Al cabo de unos días, la compañía naviera declaró el barco como pérdida total. No había forma de sacarlo de allí. Los 30 pasajeros fueron evacuados sin problemas y transportados de vuelta a Swakopmund. La tripulación recogió lo que pudo y abandonó el barco. Y ahí podría haber terminado la historia del Edward Bolen, como la de tantos otros naufragios olvidados en la costa de los esqueletos. Pero entonces llegaron los mineros. La bahía de Concepción era en aquella época uno de los centros de la fiebre del diamante que había estallado en el suroeste africano-alemán. Miles de trabajadores excavaban la arena en busca de las pequeñas piedras brillantes que estaban haciendo ricos a los colonos alemanes. Vivían en campamentos improvisados, en tiendas de campaña y barracones de madera, soportando el calor del día y el frío de la noche en mitad del desierto. Cuando vieron el barco encallado a poca distancia de sus excavaciones, se les ocurrió una idea. El Edward Bolen estaba intacto. Tenía camarotes, literas, cocina, almacenes, todo lo que un campamento minero necesitaba y no tenía, así que lo convirtieron en un hotel improvisado. Los trabajadores nativos se instalaron en el castillo de proa, la parte delantera del barco donde solía dormir la tripulación de menor rango. El director de la mina, un alemán cuyo nombre no ha quedado registrado, se apropió del camarote del capitán. Por las noches, las luces de las lámparas de aceite brillaban a través de los ojos de buey del barco varado. Desde lejos, parecía un barco fantasma navegando por un mar de arena. Aquella situación duró varios años, mientras las minas siguieron siendo rentables. Pero a medida que los diamantes se fueron agotando y las operaciones mineras se trasladaron a otras zonas, el campamento fue abandonado, y con él el Edward Bolen. Esta vez, de forma definitiva. Sin nadie que lo cuidara ni lo mantuviera, el barco empezó a deteriorarse. El óxido fue comiendo el metal, la arena fue cubriendo el casco, las tormentas de viento arrancaron pedazos de la cubierta y los dispersaron por el desierto. Hoy el Edward Bolen es poco más que un esqueleto de hierro asomando entre las dunas. La estructura principal sigue siendo reconocible, pero cada año que pasa hay menos barco y más arena. Los chacales del desierto se refugian en su interior cuando el sol aprieta demasiado. Los turistas que llegan en avioneta o en todoterreno se hacen fotos junto a los restos oxidados, y el desierto sigue avanzando, centímetro a centímetro, tragándose lo que queda del barco que un día fue hotel, que un día fue correo, que un día navegó entre Hamburgo y las costas de África, llevando pasajeros que nunca imaginaron que su barco acabaría así. MS World Discoverer. El 30 de abril del año 2000, a las 4 de la tarde, un crucero de expedición que había sobrevivido a los hielos de la Antártida chocó contra un arrecife que nadie había puesto en ningún mapa. Fue en el paso de Sandfly, un estrecho canal entre dos islas del archipiélago de las Salomón, a 1800 kilómetros al noroeste de Australia. El MS World Discoverer llevaba 190 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. Venían de Fiji, iban camino de Nueva Guinea y acababan de entrar en aguas que estaban en plena guerra civil. El capitán Oliver Cruz reaccionó rápido. En cuanto sintió el impacto y vio que el barco empezaba a escorar, envió una señal de socorro que fue recibida en Honiara, la capital de las Islas Salomón. Desde allí,
despacharon un ferry de pasajeros que tardó poco en llegar. Los turistas, muchos de ellos jubilados que habían pagado miles de dólares por un crucero de aventura por el Pacífico Sur, fueron trasladados a los botes salvavidas y de ahí al ferry. No hubo heridos. Cruise se quedó a bordo con 2 tripulantes y llevó el barco, que ya escoraba 20 grados, hasta la bahía de Roderick, a pocos cientos de metros de la isla de Ngela Sule. Allí lo encalló deliberadamente para evitar que se hundiera del todo. La idea era que, con el barco varado en aguas poco profundas, sería más fácil repararlo o al menos salvarlo. Pero había un problema. Las Islas Salomón llevaban 2 años en guerra civil. Desde 1998, 2 grupos armados se enfrentaban en las islas. El Movimiento de Libertad Isatabú, formado por habitantes originales de Guadalcanal, y la Fuerza Águila de Malaita, compuesta por colonos de la vecina isla de Malaita. El conflicto había empezado como una disputa por tierras y recursos, pero había degenerado en violencia étnica, secuestros, asesinatos y saqueos. Más de 20.000 personas habían sido desplazadas de sus hogares. El gobierno apenas controlaba la capital, y en aquel caos nadie iba a preocuparse por salvar un crucero extranjero. Las compañías de salvamento más cercanas estaban en Australia. Cuando finalmente llegaron a la bahía de Roderick, semanas después del naufragio, encontraron el barco saqueado. Los habitantes de las islas cercanas habían subido a bordo y se habían llevado todo lo que pudieron: muebles, equipos electrónicos, tuberías, cables, hasta los cristales de las ventanas, que arrancaron para instalarlos en sus propias casas. Según algunas fuentes, cuando los equipos de salvamento intentaron trabajar en el barco, hubo intercambio de disparos con grupos armados locales. La operación se abandonó. El World Discoverer fue declarado siniestro total. La compañía que operaba el barco, Society Expeditions, intentó seguir adelante. Compraron otro barco de clase polar, lo llamaron también World Discoverer y reanudaron los cruceros en 2002. Pero 2 años después, en junio de 2004, los acreedores les confiscaron el nuevo barco en Nome, Alaska. La empresa se declaró en bancarrota, y el viejo World Discoverer se quedó donde estaba, sin dueño, sin futuro, oxidándose lentamente en una bahía remota de las Islas Salomón. Los lugareños conocen la roca que hundió el barco como Tonicama, la mujer del viento. Dicen que es ella quien decide si los barcos tienen permiso para pasar por el estrecho o no. Aquel día de abril del año 2000, el World Discoverer no tenía permiso. Ese esqueleto oxidado que hoy asoma de la bahía de Roderick fue uno de los primeros cruceros del mundo diseñados específicamente para llevar turistas a los lugares más remotos del planeta. No a playas con tumbonas y cócteles, sino a los hielos de la Antártida, a las costas de Alaska, al mar de Bering, a islas del Pacífico Sur donde nunca había llegado un crucero. Era un barco construido para la aventura, y durante 26 años eso fue exactamente lo que ofreció. El MS World Discoverer fue construido en 1974 en los astilleros de Schichau-Unterwasser, en Bremerhaven, Alemania. Era un barco pequeño para los estándares de los cruceros actuales. 87 metros de eslora, poco más de 3.700 toneladas de peso. Capacidad para 137 pasajeros. Pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba en versatilidad. Tenía un casco de doble pared clasificado como clase de hielo 1A, según los estándares sueco-finlandeses, lo que significaba que podía soportar impactos menores con témpanos sin sufrir daños. Y tenía una autonomía de más de 13.000 kilómetros, suficiente para cruzar el paso del noroeste sin necesidad de repostar. El barco cambió de nombre y de dueño varias veces en sus primeros años. Primero se llamó BEWA Discoverer, luego Lowell Thomas Discoverer, y finalmente World Discoverer cuando lo compró la empresa Adventure Cruise en 1976. Poco después empezó a operar bajo contrato con Society Expeditions, una compañía especializada en cruceros de exploración que tenía su sede en Seattle. Y así comenzó la rutina que definiría su carrera. De noviembre a febrero, la Antártida. De marzo a mayo y de agosto a octubre, las islas del Pacífico Sur. De junio a agosto, Alaska y el mar de Bering. Para los pasajeros del World Discoverer, el barco era mucho más que un medio de transporte.
Era una base de operaciones desde la que explorar algunos de los paisajes más espectaculares del planeta. El barco llevaba una flota de lanchas neumáticas que permitían a los turistas acercarse a los icebergs, desembarcar en playas remotas, observar pingüinos y focas a pocos metros de distancia. A bordo viajaba un equipo de guías especializados, geólogos, biólogos marinos, historiadores, expertos en fauna polar que daban conferencias y respondían preguntas durante las travesías. Era un concepto de turismo que entonces era novedoso y que hoy se ha convertido en toda una industria, el crucero de expedición. El barco tenía 7 cubiertas. Había un salón de observación con vistas panorámicas, una biblioteca, una sala de conferencias, un centro médico con médico permanente, una cubierta de sol con piscina y un pequeño gimnasio. Los camarotes no eran lujosos, pero sí cómodos. La comida era buena, y el ambiente a bordo era el de una comunidad de viajeros curiosos que habían pagado no por el confort, sino por la experiencia de ver cosas que la mayoría de la gente solo conoce por documentales. 11 días antes del naufragio, el World Discoverer tenía programada su revisión anual en dique seco. Iba a someterse a trabajos de mantenimiento y a la instalación de un nuevo sistema de protección contra incendios. También estaba previsto añadir 2 nuevas suites en la cubierta de botes, pero el arrecife, sin cartografiar del paso de Sandfly, se interpuso en esos planes. Hoy el World Discoverer sigue en la bahía de Roderick, escorado 46 grados hacia estribor. La cubierta de madera se ha podrido. El óxido cubre cada centímetro del casco. Peces de colores nadan entre las estructuras sumergidas. Un pez globo ha establecido su territorio junto a la proa. Corales crecen en la hélice. Y los turistas que antes pagaban por ver icebergs ahora pagan por ver el barco que los llevaba a verlos. Los propietarios de unos bungalows cercanos ofrecen excursiones en barca hasta el Pecio. Otros cruceros que pasan por la zona hacen una parada para que sus pasajeros puedan fotografiar los restos del World Discoverer. Es una atracción turística, como lo son tantos otros barcos abandonados de este vídeo. La diferencia es que este barco fue diseñado precisamente para eso, para llevar turistas a ver cosas extraordinarias. Y ahora él mismo es la cosa extraordinaria que la gente viene a ver. MV Evangelia, el carguero que naufragó 2 veces la misma noche. La noche del 15 de octubre de 1968, un carguero griego llamado Evangelia encalló frente a la costa de Costinesti, un pequeño pueblo pesquero en el litoral rumano del Mar Negro. Lo que parecía un accidente normal se convirtió en una de las historias más extrañas de la historia marítima de Rumanía. El barco que fue rescatado, hundido a propósito, vuelto a rescatar y finalmente abandonado cuando la tripulación se dio cuenta de que no iba a poder cobrar el seguro. Todo empezó unas 12 horas antes del naufragio, cuando la tripulación del Evangelia envió una señal de socorro por radio. Dijeron que estaban en peligro y dieron unas coordenadas. Pero cuando los equipos de rescate rumanos llegaron al lugar indicado, no encontraron nada. El comandante del Grupo de Intervención y Salvamento Naval del puerto de Constanța, un oficial llamado Mircea Ionescu, decidió buscar en dirección contraria a la que habían indicado los griegos. Y allí, frente a Costinesti, encontró el Evangelia encallado en un banco de rocas a unos 200 metros de la costa. Lo que vino después fue todavía más raro. Ionescu y su equipo, a bordo del remolcador Voinicul, consiguieron liberar el barco del banco de rocas. El Evangelia quedó a flote, aparentemente listo para continuar su viaje hacia el puerto de Constanța, que estaba a solo 30 kilómetros de distancia. La tripulación griega pareció aliviada. Todo indicaba que el incidente había terminado, pero a la mañana siguiente, el Voinicul encontró el Evangelia encallado exactamente en el mismo lugar. Esta vez no había ninguna tormenta, ninguna niebla, ningún fallo mecánico que explicara el accidente. Una investigación posterior reveló lo que había pasado. La tripulación había llevado el barco deliberadamente hacia las rocas, a toda máquina, para asegurarse de que quedara tan dañado que no se pudiera recuperar. El Evangelia tenía 26 años y estaba llegando al final de su vida útil. Su licencia de navegación había expirado 2 años antes. Los armadores griegos, según la versión más extendida,
habían decidido que era más rentable hundir el barco y cobrar el seguro que pagar las reparaciones necesarias para mantenerlo operativo. El capitán y la tripulación estaban en el plan. Lo único que no esperaban era que los rescatistas rumanos fueran tan eficientes. Cuando Ionescu entendió lo que había pasado, rechazó cualquier intento de soborno por parte de los griegos. En la Rumanía comunista de la época, aceptar dinero de extranjeros era un riesgo demasiado alto, y sin la complicidad de los rescatistas, la estafa no funcionaba. El barco había sido oficialmente salvado, lo que invalidaba cualquier reclamación al seguro. Los armadores griegos abandonaron el Evangelia y se fueron sin cobrar nada. El barco se quedó donde estaba, encallado sobre las rocas, a 200 metros de una playa que en aquella época apenas era conocida. Con el paso de los años, Costinesti se convirtió en el destino de vacaciones por excelencia de la juventud rumana, y el pecio del Evangelia se convirtió en su símbolo más reconocible. Ese esqueleto oxidado que hoy asoma de las aguas del Mar Negro frente a Costinesti salió de los mismos astilleros que el Titanic, Harland and Wolff, en Belfast, Irlanda del Norte. Fue botado el 28 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y entró en servicio ese mismo diciembre con el nombre de Empire Strength. Era uno de los cientos de barcos que el Ministerio de Transporte de Guerra británico estaba construyendo a toda velocidad para compensar las pérdidas que los submarinos alemanes estaban causando en los convoyes del Atlántico. El Empire Strength era un carguero refrigerado de 7.355 toneladas de registro bruto. Tenía 137 metros de eslora y 17 metros de manga. Sus bodegas refrigeradas estaban diseñadas para transportar carne congelada, mantequilla, queso y otros productos perecederos que los soldados aliados necesitaban para sobrevivir. El Ministerio de Transporte de Guerra lo puso bajo la gestión de Blue Star Line, una de las principales navieras británicas especializadas en transporte de carga refrigerada. Su viaje inaugural lo llevó de Liverpool a Sídney entre diciembre de 1942 y marzo de 1943. Fue un viaje largo y peligroso. Los submarinos alemanes patrullaban las rutas del Atlántico y los barcos mercantes viajaban en convoyes protegidos por destructores y corbetas de la Royal Navy. El Empire Strength sobrevivió. A partir de 1944, se dedicó principalmente a transportar carne congelada desde Buenos Aires hasta Gran Bretaña y el Mediterráneo, alimentando a las tropas que estaban liberando Europa del nazismo. Cuando terminó la guerra, el Empire Strength pasó a manos de Blue Star Line y fue rebautizado como Saxon Star. Durante 15 años, siguió haciendo la misma ruta que había hecho durante la guerra: cargar carne en Argentina, cruzar el Atlántico, descargar en puertos británicos. Era un trabajo sin gloria, pero esencial. Los barcos refrigerados como el Saxon Star eran los que mantenían abastecidas las carnicerías de Londres, Liverpool y Glasgow. En 1961, Blue Star Line vendió el barco a otra naviera británica que lo rebautizó como Redbrook. Y 4 años después, en 1965, el Redbrook fue vendido a armadores griegos, que le dieron su último nombre, Evangelia. Para entonces el barco ya tenía 23 años, una edad avanzada para un carguero que había pasado su vida cruzando océanos. Los nuevos propietarios lo pusieron a trabajar en rutas mediterráneas, transportando carga entre puertos de Yugoslavia, Grecia, Italia y el Mar Negro. La noche del 15 de octubre de 1968, el Evangelia navegaba en lastre desde Rijeka, en la actual Croacia, hacia Constanza, en Rumanía. Iba vacío, sin carga. El viaje debería haber sido rutinario. Aguas conocidas, buen tiempo, un puerto de destino a pocas horas de distancia. Pero el barco nunca llegó a Constanza. Hoy el Evangelia sigue exactamente donde encalló hace más de medio siglo. El casco se ha partido en dos. Grandes secciones de las planchas de estribor han desaparecido. El óxido cubre cada centímetro de metal. Una tormenta en octubre de 2014 terminó de romper la estructura por la mitad. Cientos de gaviotas han convertido el pecio en su hogar. Y cada verano,
Miles de jóvenes rumanos llegan a Costinesti a pasar sus vacaciones, nadan hasta el barco, se hacen fotos junto al casco oxidado y se preguntan cómo acabó ahí ese esqueleto de hierro que parece salido de una película de terror. Para los rumanos de cierta edad, el Evangelia es algo más que un pecio. Es el símbolo de un lugar y de una época. El símbolo del verano, de la juventud, de las vacaciones en el Mar Negro cuando Rumanía era un país comunista y Costinesti era el único lugar donde los jóvenes podían sentirse un poco libres. El barco que unos armadores griegos intentaron hundir para cobrar el seguro se convirtió, sin quererlo, en un monumento a la memoria de varias generaciones. Francisco Morazán. Cuando el Francisco Morazán encalló frente a la costa de South Manitou Island, lo hizo exactamente encima de otro barco hundido. El lago Michigan, en el norte de Estados Unidos, tiene más de 300 kilómetros de largo y casi 200 de ancho. Es uno de los 5 grandes lagos que forman la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y durante siglos fue una autopista para el comercio entre Chicago y el Atlántico. South Manitou es una isla pequeña en la parte norte del lago, a unos 25 kilómetros de la costa de Michigan. El estrecho que la separa del continente se llama el Paso de Manitou y tiene fama de cementerio de barcos. Más de 150 naufragios documentados rodean las islas. En ese mismo punto exacto, bajo 4 metros de agua, llevaba 57 años el Walter L. Frost, un vapor de madera que una niebla densa había estrellado contra las rocas en noviembre de 1903. El carguero de acero aplastó los restos del vapor de madera al pasar por encima, añadiendo un segundo naufragio al mismo lugar y dejando una imagen que hoy puede verse desde el aire. 2 siluetas superpuestas en las aguas cristalinas del lago. La noche del 28 de noviembre de 1960, el capitán Eduardo Trivizas intentaba ganar una carrera contra el calendario. El sistema de canales que conecta los grandes lagos con el océano Atlántico cerraba la navegación el 3 de diciembre por el hielo del invierno y su carguero liberiano tenía que atravesarlo antes de esa fecha para llegar a Róterdam y Hamburgo. Trivizas tenía 24 años, era graduado de la Escuela Naval Griega y estaba al mando de su primer barco. Le acompañaban 12 tripulantes de varias nacionalidades y su esposa Anastasia, embarazada de 2 meses. El Francisco Morazán había salido de Chicago esa mañana con más de 1000 toneladas de carga variada, aluminio, tapones de botella, pollo enlatado, productos químicos, manteca, maquinaria, chatarra, hojalata y juguetes. Maquetas de aviones de madera de balsa fabricadas por Monogram de Chicago. Kilsonita, un mineral negro y brillante que se usa para hacer asfalto. La niebla sobre el lago los retrasó desde el principio, y a mitad de camino la bomba de alimentación de la caldera falló. Tuvieron que detenerse 8 horas a la deriva mientras la reparaban. Cuando por fin reanudaron la marcha, una tormenta de nieve les cayó encima. A las 6:35 de la tarde del 29 de noviembre, cegado por la nieve que el viento lanzaba en horizontal, Trivizas perdió la orientación. El barco chocó contra el fondo rocoso del estrecho y quedó varado a menos de 300 metros de la orilla, en aguas tan poco profundas que los rescatistas podían verlo perfectamente desde tierra. Una leyenda local habla de un tal Joe Perry, que en el siglo XIX colocaba una linterna en Sleeping Bear Point para confundir a los Perry, capitanes. Los barcos veían la luz, la tomaban por el faro de South Manitou y encallaban prácticamente a sus pies para que él pudiera saquearlos. El faro de la isla se desmanteló en 1958. El Francisco Morazán encalló solo 2 años después. El servicio de guardacostas envió 3 buques y 2 helicópteros. Las olas de 3 metros impedían acercarse. El 2 de diciembre, cuando el tiempo se calmó lo suficiente, un helicóptero evacuó a Anastasia Trivizas y la trasladó a Traverse City, en tierra firme. El capitán y la tripulación permanecieron a bordo 2 días más, pero las tormentas siguientes empezaron a partir el casco. El 4 de diciembre los sacaron a todos en el rompehielos Mackinac. Los armadores nunca aparecieron. Enviaron a un ingeniero de salvamento y a un agente de seguros
que volaron desde Nueva York para evaluar los daños, pero después desaparecieron. Nadie reclamó el barco. Nadie pagó por retirarlo. Los habitantes de la isla se apropiaron de la carga. El pollo enlatado marca Blue Star se hizo famoso entre los isleños, que lo alababan años después. Los niños del lugar nadaban hasta el pecio para recoger las maquetas de aviones de balsa. En agosto de 1967, un chico local se ahogó explorando los restos. Un año después, en agosto de 1968, el fiscal general de Michigan presentó una demanda para obligar a retirar el pecio. Argumentaba que la carga podrida era un peligro sanitario y que los casi 25.000 litros de combustible en los tanques suponían un riesgo de contaminación. Al día siguiente de presentarse la demanda, el Francisco Morazán apareció en llamas. El fuego consumió toda la carga. 2 de los 3 demandados en el caso desaparecieron sin dejar rastro. La demanda se archivó. Nadie fue acusado del incendio. Nadie investigó si fue provocado. El barco quedó donde estaba. Ese esqueleto de óxido que hoy sobresale de las aguas del lago Michigan fue en su día un carguero alemán que transportó carbón para la invasión nazi de Inglaterra. Fue incendiado por un destructor británico en Noruega, capturado como botín de guerra, rescató a 49 náufragos en el Canal de la Mancha y cambió de nombre 8 veces en 38 años de servicio, bajo 6 banderas distintas. El barco nació en Hamburgo en junio de 1922 con el nombre de Arcadia. Lo construyó Deutsche Werft para la naviera Hamburg America, la misma compañía que había operado los grandes transatlánticos alemanes antes de la Primera Guerra Mundial. Era un carguero modesto de 71 metros de eslora, propulsado por turbinas de vapor que operaba rutas comerciales en el Mediterráneo oriental. En 1934 lo vendieron a una compañía de Königsberg, en la Prusia oriental alemana, y lo rebautizaron Elbing. Al año siguiente le instalaron un motor de vapor más moderno, y por primera vez, una esvástica ondeó en su popa. En 1940, la Kriegsmarine lo requisó para la Operación León Marino, el plan de Hitler para invadir Gran Bretaña. El Elbing debía transportar carbón para alimentar la flota de invasión. La operación nunca llegó a ejecutarse porque la Luftwaffe perdió la batalla de Inglaterra, pero el barco siguió en servicio militar. El 4 de marzo de 1941, un comando británico-noruego atacó las islas Lofoten en el norte de Noruega. La Operación Claymore fue la primera gran incursión de los comandos británicos en territorio ocupado. 500 hombres desembarcaron al amanecer, destruyeron fábricas de aceite de pescado, hundieron 18.000 toneladas de barcos, capturaron a más de 200 alemanes y se llevaron una máquina Enigma con sus libros de códigos. El destructor HMS Tartar cañoneó varios barcos alemanes en el puerto. Uno de ellos era el Elbing. Lo incendiaron y lo dejaron hundiéndose, pero los alemanes consiguieron vararlo a tiempo y lo repararon. En 1945, cuando los aliados avanzaban hacia Hamburgo, el Elbing fue alcanzado por artillería terrestre. De nuevo lo vararon para evitar que se hundiera. Sobrevivió a la guerra, pero acabó como botín. Los aliados lo capturaron en el río Elba en mayo de 1945 y lo transfirieron al Ministerio de Transporte de Guerra británico, que lo rebautizó Empire Congress. Un año después pasó al gobierno noruego y se llamó Brunes. En 1947 lo vendieron a un armador privado noruego y lo llamaron Skuld. En 1948 cambió de manos otra vez y pasó a llamarse Ringos. El 30 de junio de 1952, el Ringos participó en uno de los rescates más dramáticos del Canal de la Mancha. El carguero belga Mahenge colisionó con el carguero francés Granville al norte de la isla de Alderney. El Mahenge se hundió. El Granville ardió. El Ringos rescató a 46 tripulantes y 3 pasajeros del barco belga antes de que desapareciera bajo el agua. Ese mismo año, el Ringos hizo su primer viaje a los grandes lagos americanos. Volvería varias veces en los años siguientes. En 1958 lo vendieron a un armador griego y lo registraron bajo bandera panameña con el nombre Los Mayas. Ese año encalló brevemente en Muskegon, Michigan.
y sufrió daños en el casco. En 1959 lo vendieron de nuevo, esta vez a un armador liberiano, y lo rebautizaron Francisco Morazán en honor al político hondureño que intentó unificar Centroamérica en el siglo XIX. Solo llevó ese nombre 2 años. Hoy el pecio es propiedad del estado de Michigan y forma parte de una reserva submarina protegida. Es el único naufragio de acero en los Grandes Lagos que todavía sobresale del agua. Desde la playa de South Manitou Island se puede ver sin necesidad de barco ni equipo de buceo. Los cormoranes han tomado el control de la superestructura y la han convertido en su colonia. Los buceadores que se acercan dicen que el olor es insoportable. La popa se desprendió durante una tormenta invernal en 2014. El casco sigue hundiéndose lentamente cada año. Los restos del Walter L. Frost, el barco que aplastó al encallar, todavía pueden verse a su lado en el agua transparente del lago. SS Dimitrios. Durante más de un mes, un carguero de 67 metros navegó sin tripulación por el Golfo de Laconia, en el sur de Grecia. Nadie lo controlaba. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Las tormentas de finales de 1981 lo arrastraban de un lado a otro, hasta que el 23 de diciembre el mar lo escupió en una playa de arena dorada a 5 kilómetros del puerto del que había escapado. Allí sigue hoy, oxidándose frente a los bañistas. La playa se llama Baltaki, aunque algunos la conocen como Selinitsa. Está en la región de Laconia, en la península del Peloponeso, a unos 40 kilómetros al sur de donde estuvo la antigua Esparta. Esta zona fue durante siglos el puerto natural de los espartanos. Gicio, la ciudad más cercana al Pecio, servía como base naval de Esparta en la antigüedad y como centro del comercio de púrpura durante el Imperio Romano. Según la mitología griega, fue en una islita frente a Gicio donde París y Helena de Troya pasaron su primera noche juntos antes de huir hacia Troya y desencadenar la guerra más famosa de la literatura antigua. El Dimitrios llegó a Gicio el 4 de diciembre de 1980. No venía huyendo de nadie. El capitán estaba gravemente enfermo y necesitaba atención médica urgente. Atracaron de emergencia para llevarlo al hospital. Pero después de eso, todo se complicó. Los armadores del barco eran 2 familias griegas, los hermanos Molaris y los hermanos Matsinos, que se repartían la propiedad en proporciones desiguales. Surgieron problemas económicos con la tripulación. Aparecieron deudas. Los motores empezaron a fallar. Las aseguradoras impusieron condiciones que los dueños no podían cumplir. Despidieron a la tripulación y dejaron el barco amarrado en el puerto bajo la vigilancia de 2 hombres locales, Georgios Danil y Vasilis Parigoris. El Dimitrios pasó meses pudriéndose en el muelle. En junio de 1981, las autoridades portuarias lo declararon inseguro. Las amarras estaban desgastadas. El casco se inclinaba a estribor porque entraba agua, y el barco se había convertido en un peligro para el resto del puerto. Pidieron a los armadores que lo movieran a un fondeadero fuera del puerto. Los armadores no respondieron. En noviembre de 1981 llegaron las tormentas. El 9 de noviembre, hacia el mediodía, las amarras cedieron y el barco salió a la deriva. Lo volvieron a anclar provisionalmente a unos 3 kilómetros del puerto, pero sin tripulación a bordo y sin nadie que se hiciera cargo de él. El ancla temporal no aguantó mucho. Durante las siguientes semanas, el Dimitrios vagó por el Golfo de Laconia empujado por el viento y las corrientes, un barco fantasma de casi 1000 toneladas que aparecía y desaparecía entre las olas. El 23 de diciembre de 1981, una tormenta invernal lo arrastró hasta la playa de Baltaki y lo encalló en la arena. Nadie murió porque no había nadie a bordo. Nadie intentó reflotarlo porque los armadores habían desaparecido y el coste de la operación superaba el valor del barco. Las autoridades griegas lo declararon propiedad abandonada y ahí se quedó. La leyenda popular cuenta otra historia. Según los rumores que circulan por la zona, el Dimitrios se dedicaba al contrabando de cigarrillos entre Turquía e Italia. Las autoridades portuarias lo habrían interceptado, confiscado la carga, y después lo habrían soltado deliberadamente para que el mar se lo llevara,
y ellos no tuvieran que encargarse de él. Algunos dicen que alguien le prendió fuego para destruir las pruebas. Las marcas de óxido rojizo en el casco alimentan esa teoría, aunque también podrían ser simplemente el resultado de 4 décadas expuesto a la sal y al sol. La versión oficial, documentada por el vicealmirante Christos Dounis en su libro sobre los naufragios de los mares griegos, es más prosaica: un capitán enfermo, unos armadores en bancarrota y un barco que nadie quiso rescatar. Hoy el Dimitrios es una de las atracciones turísticas más fotografiadas del Peloponeso. La playa de Baltaki tiene arena fina y aguas cristalinas. El pecio está tan cerca de la orilla que se puede caminar hasta él cuando la marea está baja. Los visitantes se suben a cubierta para hacerse fotos, aunque las autoridades advierten de que el suelo está podrido y puede ceder en cualquier momento. Por las noches, el casco oxidado se recorta contra los atardeceres del Golfo de Laconia, y los restaurantes de la zona sirven pescado fresco a los turistas que vienen a ver el barco fantasma. Ese esqueleto varado en la playa de Baltaki fue en su día un carguero danés llamado Klintholm. Lo construyeron en Dinamarca en 1950, un país que acababa de salir de la ocupación nazi y estaba reconstruyendo su flota mercante. Era un barco modesto de 67 metros de eslora y 965 toneladas de registro bruto, diseñado para transportar carga general por el Mediterráneo. Cemite, acero, madera, lo que hiciera falta. En algún momento de los años 70, el Klintholm cambió de manos y acabó bajo bandera griega con el nombre de Dimitrios. Sus nuevos propietarios eran 2 familias de armadores del Pireo, el gran puerto de Atenas, los hermanos Molaris, que poseían el 76%, y los hermanos Matsinos, que tenían el resto. El barco operaba rutas por el Mediterráneo oriental, entre Grecia, Turquía y el norte de África. No hay registros públicos de qué cargaba exactamente el Dimitrios en sus últimos años de servicio. Esa falta de información ha alimentado las teorías sobre el contrabando. En los años 70 y 80, el tráfico ilegal de cigarrillos entre Turquía e Italia era un negocio enorme. Los cigarrillos turcos se compraban baratos, se cargaban en barcos que navegaban por el Mediterráneo evitando los controles y se vendían en Italia a precios que multiplicaban por 10 la inversión inicial. La camorra napolitana controlaba buena parte de ese comercio, y los armadores griegos con barcos viejos y pocas preguntas eran socios ideales. El Panagiotis, el barco que hoy descansa en la playa de Navagio en Zante y que hemos visto antes en este vídeo, se dedicaba exactamente a eso. Los rumores dicen que el Dimitrios también. Pero a diferencia del Panagiotis, que encalló mientras huía de la marina griega con 1895 cajas de tabaco a bordo, no hay ningún registro oficial de que el Dimitrios fuera interceptado con contrabando. La versión documentada habla solo de un capitán enfermo, problemas mecánicos y armadores que desaparecieron cuando las deudas superaron el valor del barco. Lo que sí sabemos es que después de encallar en diciembre de 1981, nadie hizo nada. Los tribunales griegos dictaminaron años después que los armadores no estaban obligados a retirar el pecio porque el coste de la operación era desproporcionado respecto al valor del barco y porque el Dimitrios no suponía un peligro para la del barco. Navegación. Estaba en una playa, no en un canal. No bloqueaba nada. Así que se quedó. El óxido fue devorando el casco año tras año. La superestructura se fue desmoronando. El interior se vació de todo lo que pudiera venderse o reutilizarse. Las olas de invierno arrancaron planchas de acero y las esparcieron por la arena. Pero el esqueleto principal resistió, medio enterrado en la playa, convirtiéndose poco a poco en parte del paisaje. En algún momento de los años 90 o 2000, alguien descubrió que el Dimitrios quedaba espectacular en las fotos. Las redes sociales hicieron el resto. Hoy la playa de Baltaki aparece en todas las guías de viaje del Peloponeso, y el pecio oxidado se ha convertido en el símbolo no oficial de la costa de Laconia. Los turistas llegan en coche desde Atenas, a unas 4 horas de distancia, solo para fotografiarse junto al barco fantasma. Los hoteles de Gitio anuncian su proximidad al naufragio como reclamo.
Los restaurantes de la playa sirven pulpo a la parrilla con vistas al casco herrumbroso. Nadie sabe cuánto tiempo más aguantará el Dimitrios. Cada invierno las tormentas arrancan un poco más de metal. El suelo de la cubierta está podrido y puede hundirse bajo el peso de un visitante. Las autoridades han colocado carteles advirtiendo del peligro, pero la gente sigue subiéndose para hacerse selfies. Algún día, probablemente, el mar terminará de desmantelarlo y se lo llevará pieza a pieza. Hasta entonces, el barco fantasma del Peloponeso seguirá oxidándose en la misma playa donde encalló hace más de 40 años, sin que nadie sepa con certeza qué hacía antes de llegar allí. Cabo Santa María. En una isla donde la gente moría de hambre, un carguero español encalló cargado de comida. El 1 de septiembre de 1968, el Cabo Santa María embarrancó en la costa norte de Boavista, en el archipiélago de Cabo Verde, frente a la costa de África Occidental. Llevaba más de 1000 toneladas de carga destinada a Sudamérica, alimentos enlatados, medicinas, ropa, maquinaria, bebidas, melones, corcho, queso, coches deportivos, porcelana y 4 campanas de bronce para la nueva catedral de Brasilia. Los habitantes de la isla tardaron 12 meses en vaciar el barco. Cabo Verde es un archipiélago de 10 islas volcánicas situado a unos 600 kilómetros de la costa de Senegal, en pleno Atlántico. Los portugueses lo descubrieron en el siglo XV y lo convirtieron en un punto clave del comercio de esclavos hacia América. Pero las islas tienen un problema crónico. Casi no llueve. El clima es semiárido, las sequías son frecuentes, y a lo largo de los siglos las hambrunas han matado a decenas de miles de personas. Las dos peores ocurrieron en los años 40 del siglo XX, entre 1941 y 1943, y entre 1947 y 1948. Se calcula que murieron unas 45.000 personas. El gobierno portugués, que entonces controlaba las islas, apenas hizo nada por ayudar. Boavista es una de las islas más secas del archipiélago. Es también una de las más aisladas, plana, desértica, rodeada de arrecifes que han hundido barcos durante siglos. Hay una leyenda local que dice que en tiempos de hambruna, los habitantes de Boavista ataban una linterna a la cola de un burro y lo paseaban por la costa de noche. Los barcos que navegaban cerca veían la luz moviéndose, la confundían con otro barco o con una señal del puerto y encallaban en los arrecifes. Entonces, los isleños saqueaban la carga. No está claro si la leyenda es cierta o si simplemente refleja la desesperación de una población que dependía de lo que el mar les trajera para sobrevivir. El Cabo Santa María no fue atraído por ninguna linterna. Encalló de madrugada, posiblemente por un error de navegación, posiblemente por la calima que envuelve la isla y la hace invisible hasta que estás encima de ella, posiblemente por cartas náuticas imprecisas. El barco quedó varado en un banco de arena frente a la playa de Atalanta, a unos 6 kilómetros de Sal Rei, la capital de la isla. No se abrió ninguna brecha en el casco. No hubo daños estructurales graves. La tripulación de 38 personas y los 5 pasajeros evacuaron sin problemas. Desde la isla de São Vicente, a más de 100 kilómetros de distancia, enviaron un remolcador para intentar liberar el barco. No lo consiguieron. El Cabo Santa María estaba demasiado encajado en la arena, y entonces empezó el saqueo. La población entera de Boavista se movilizó. Hombres, mujeres, niños. Llegaron funcionarios y trabajadores de otras islas del archipiélago. Usaron mulas y burros para transportar la carga desde la playa hasta Sal Rei. Sacaron los alimentos, las medicinas, la ropa, las máquinas. Sacaron los coches deportivos y la porcelana que iban destinados a los partidarios del dictador español Francisco Franco en Argentina y Brasil. Sacaron todo lo que pudieron cargar. Las 4 campanas de bronce destinadas a la Catedral de Brasilia se perdieron. Algunas fuentes dicen que cayeron al agua durante el desembarco y se hundieron en la arena. La catedral, diseñada por el arquitecto Oscar Niemeyer, tuvo que inaugurarse sin campanas. No las consiguió hasta octubre de 1977, casi 10 años después del naufragio.
El saqueo duró 12 meses. Cuando terminaron, el Cabo Santa María estaba vacío. Los locales lo llaman todavía hoy el regalo del mar. Ese esqueleto de hierro oxidado que hoy sobresale de la arena de Boavista fue en su día uno de los cargueros más modernos de la Marina Mercante española. Lo construyeron en 1957 en los astilleros de la empresa nacional Bazán en Cartagena, la misma empresa que fabricaba los barcos de guerra de la Armada Española. Tenía 130 metros de eslora, casco de acero y un sistema de navegación electrónica avanzado para la época. Podía alcanzar 17 nudos de velocidad, que lo convertía en un barco rápido y maniobrable. Lo operaba la Compañía Transatlántica Española, una de las navieras más antiguas del país, fundada en el siglo XIX. El Cabo Santa María hacía la ruta entre el Mediterráneo y Sudamérica. Salía de puertos españoles e italianos, cruzaba el Atlántico y entregaba carga en Brasil y Argentina. En septiembre de 1968, bajo el mando del capitán Fernando de Solís, zarpó de Génova, con destino a Buenos Aires. Hizo escalas en varios puertos del Mediterráneo y en las Islas Canarias. La carga era variada: alimentos, maquinaria, textiles, repuestos y también artículos de lujo. Parte de ese cargamento, según las crónicas de la época, iba destinado a apoyar a los simpatizantes del régimen franquista en Sudamérica. El 1 de septiembre, pocas horas después de su última comunicación por radio, el barco encalló en la costa norte de Boavista. Las causas exactas nunca se aclararon. Algunos hablan de mala visibilidad por la calima sahariana que cubre la isla. Otros mencionan errores en las cartas de navegación o fallos mecánicos. El hecho de que el barco quedara varado en un banco de arena sin sufrir daños estructurales sugiere que no hubo ningún accidente violento, sino más bien un cálculo equivocado de la profundidad. El Cabo Santa María quedó abandonado en la playa después de que los isleños vaciaran su carga. Nadie intentó reflotarlo, nadie pagó por retirarlo. Durante más de medio siglo, el viento, las olas y la sal han ido desmantelando el casco pieza a pieza. La cubierta desapareció hace años. Las bodegas están abiertas al cielo. Lo que queda es un esqueleto de hierro oxidado que emerge de la arena como los huesos de un animal gigante. Los locales llaman a este lugar el Cabo del Fin del Mundo. La playa de Atalanta, donde descansa el pecio, forma parte de la Reserva Natural de Boa Esperanza, una zona protegida donde las tortugas marinas vienen a desovar y las ballenas jorobadas pasan durante su migración. No hay infraestructura turística, ni carteles, ni restaurantes, ni sombra. Para llegar hay que recorrer 6 kilómetros de pistas de arena desde Sal Rey en un vehículo todoterreno o en quad. El pecio se ha convertido en el símbolo de Boavista. Aparece en las postales, en las guías de viaje, en las fotos de Instagram. Los turistas hacen excursiones organizadas para verlo al atardecer, cuando la luz del sol poniente tiñe el óxido de naranja y el mar de azul oscuro. Nadie sabe cuánto tiempo más aguantará la estructura. Cada tormenta arranca un poco más de metal. Cada año el esqueleto se hunde un poco más en la arena. En Sal Rey hay un museo dedicado a los naufragios de Boavista. Se llama Museu dos Naufragos y exhibe objetos recuperados de los muchos barcos que han encallado en los arrecifes de la isla a lo largo de los siglos. El Cabo Santa María es solo el más reciente y el más visible de todos ellos. La historia de Boavista está escrita en los restos de los barcos que el mar ha ido depositando en sus playas. La Famille Express. Un barco soviético de la Guerra Fría terminó sus días varado en aguas turquesas del Caribe, a 3 kilómetros de una playa de arena blanca, frecuentada por turistas de resorts de lujo. El La Famille Express descansa hoy en menos de 2 metros de agua cristalina, oxidándose bajo el sol tropical en uno de los contrastes más extraños de la historia marítima. Un carguero construido para servir a las plataformas petrolíferas del mar Caspio, convertido en la atracción turística más famosa de las islas Turcas y Caicos. Las Turcas y Caicos son un archipiélago británico de ultramar situado al sureste de las Bahamas, a unos 150 kilómetros al norte de la República Dominicana y a medio camino entre Miami y Puerto Rico.
El nombre del archipiélago tiene un origen curioso y disputado. Algunos historiadores creen que Turcas viene del cactus cabeza de turco, una especie endémica cuya forma recuerda a un fez otomano. Pero hay otra teoría más oscura. En el siglo XVII, la palabra turco se usaba en el Caribe como sinónimo de pirata, en referencia a los temidos corsarios del Imperio Otomano que asolaban el Mediterráneo y cuya fama había llegado al Nuevo Mundo. La palabra caicos, por su parte, viene del término lucayo callaico, que significa cadena de islas. El nombre completo del archipiélago vendría a significar algo así como Islas de los Piratas, y durante siglos lo fueron. Entre 1690 y 1720, el Caribe vivió la edad dorada de la piratería, y los cayos de las Turcas y Caicos eran escondites perfectos para atacar los galeones españoles, cargados de oro y plata, que navegaban desde Cuba, la Española y las colonias de América Central hacia España. Las aguas poco profundas que rodean las islas, ideales para emboscar barcos, eran también mortales para la navegación. Se estima que más de 1000 naufragios descansan en los arrecifes del archipiélago, aunque solo 2 han sido excavados y documentados científicamente. El Molasses Reef Wreck, una carabela española que se hundió alrededor de 1513 y que es el naufragio europeo más antiguo excavado en América, y el HMS Endymion, un buque de guerra británico de 44 cañones que se hundió cerca de Salt Cay en 1790. Las leyendas de piratas y tesoros enterrados siguen vivas en las islas. Se dice que el tesoro perdido del capitán William Kidd, uno de los piratas más famosos de la historia, podría estar escondido en algún lugar del archipiélago, aunque nadie lo ha encontrado jamás. Anne Bonny y Mary Read, las 2 piratas más célebres de la historia, supuestamente se refugiaron en Parrot Cay después de capturar un galeón español. François l'Olonnais, el pirata francés conocido por su crueldad extrema, usaba French Cay como base para sus incursiones. Los colonos británicos que llegaron en el siglo XVIII construyeron Fort George Cay precisamente para defenderse de los ataques piratas que todavía asolaban la zona. El barco que hoy conocemos como la Famille Express nació muy lejos, de estas aguas tropicales. Lo construyeron en 1953 en la Unión Soviética y lo bautizaron Fort Shevchenko, en honor a una ciudad portuaria militar en la costa oriental del Mar Caspio, en lo que hoy es Kazajistán. Fort Shevchenko era entonces un punto estratégico en la industria petrolera soviética, y el barco que llevaba su nombre tenía la misión de abastecer las plataformas petrolíferas que se levantaban en mitad del mar interior más grande del mundo. El Mar Caspio fue la cuna de la industria petrolera offshore. Ya en 1873 se perforaron los primeros pozos submarinos del mundo en la bahía de Bibi Heibat, frente a la costa de Azerbaiyán. Para la década de 1950, los soviéticos habían construido auténticas ciudades flotantes sobre el Caspio, conectadas por cientos de kilómetros de puentes y carreteras de metal suspendidas sobre el agua. La más famosa era Neft Dashlari, conocida como la ciudad del petróleo, una maraña de plataformas, pozos y bloques de apartamentos estilo soviético que llegó a albergar a más de 5.000 trabajadores. El Fort Shevchenko era uno de los barcos que mantenían viva esa ciudad imposible, transportando suministros, equipos y personal a través de las aguas grises del Caspio. Durante casi 4 décadas, el Fort Shevchenko sirvió fielmente a la Unión Soviética en aquellas aguas lejanas y frías, pero cuando el imperio se desmoronó en 1991, el barco quedó a la deriva como tantos otros activos soviéticos. En 1992, la flotilla del Caspio se dividió entre Rusia, Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajistán, y muchos barcos fueron desmantelados o vendidos. El Fort Shevchenko pasó los años siguientes navegando por el Báltico, cada vez más deteriorado y con menos mantenimiento, hasta que en 1999 acabó bajo bandera panameña con un nuevo nombre, la Famille Express. La última vida del Fort Shevchenko fue como carguero regional en el Caribe, muy lejos de las plataformas petrolíferas soviéticas para las que había sido diseñado. Bajo el nombre de la Famille Express,
transportaba roca y materiales de construcción entre las islas del archipiélago. Para entonces, el barco estaba en malas condiciones, con casi medio siglo de servicio a sus espaldas y poco mantenimiento. Cuando no estaba trabajando, lo dejaban amarrado en el muelle sur de Providenciales, la isla principal de las Turcas y Caicos y el centro del incipiente boom turístico del archipiélago. La noche del 1 de septiembre de 2004, el huracán francés golpeó las islas Turcas y Caicos. Era un huracán de categoría 4, con vientos sostenidos de más de 220 km por hora. El ojo del huracán pasó a apenas 30 kilómetros al norte de North Caicos, arrancando tejados de hojalata, derribando árboles y dejando sin electricidad a todo el archipiélago. En Providenciales, el Club Med Turquoise trasladó a todos sus huéspedes a las habitaciones del segundo piso. La policía iba puerta por puerta intentando convencer a la gente de que evacuara, pero la mayoría de los 20.000 habitantes del territorio británico ignoraron las advertencias. El La Famille Express estaba amarrado en el muelle sur, sin tripulación a bordo. Durante la noche, mientras los vientos aullaban y las olas rompían contra los muelles, el ancla cedió. El carguero sin gobierno empezó a derivar hacia el sureste, arrastrado por el viento y las corrientes a través de las aguas poco profundas del Banco de Caicos. El Banco de Caicos es una de las formaciones marinas más peculiares del Atlántico, una enorme plataforma submarina de más de 4.000 kilómetros cuadrados, donde la profundidad rara vez supera los 6 metros. Las aguas son tan claras y poco profundas que desde el aire parecen de un turquesa fluorescente, casi irreal, como si alguien hubiera derramado pintura sobre el océano. Es uno de los fondos marinos más fotogénicos del mundo y también uno de los más traicioneros para la navegación. Durante siglos, los habitantes de las islas practicaban el wrecking, el salvamento de naufragios, como forma de vida. Algunas crónicas coloniales acusaban a los isleños de atraer barcos hacia los arrecifes usando linternas atadas a burros que caminaban por la playa, simulando el movimiento de un barco en aguas seguras. Es la misma táctica que usaban los saqueadores de naufragios en las costas de Carolina del Norte. El La Famille Express derivó casi 20 kilómetros a través del banco, cruzándolo en diagonal desde el muelle sur hasta encallar en un arrecife a unos 3 kilómetros de Long Bay Beach. El ancla, que se había soltado al principio de la tormenta, quedó en el fondo del mar a mitad de camino y todavía se puede ver cerca del pecio. Cuando pasó el huracán y amaneció el 2 de septiembre, el carguero soviético estaba firmemente plantado en la arena del banco, con el casco apenas sumergido en menos de 2 metros de agua cristalina. No había posibilidad de reflotarlo sin una operación costosa que nadie estaba dispuesto a pagar. El dueño, un isleño que lo había comprado años antes, no tenía recursos para una operación de salvamento. Las autoridades del territorio no consideraron prioritario retirar un pecio que no representaba un peligro inmediato para la navegación. El La Famille Express se quedó donde estaba. Han pasado más de 20 años desde entonces. El óxido ha ido devorando la estructura temporada tras temporada. Los agujeros en el casco y la cubierta se multiplican cada año. Las pasarelas interiores se han derrumbado. El suelo de la cubierta está podrido y cede bajo el peso de cualquiera que intente caminar sobre él. Pero las etiquetas en cirílico de los paneles de control del puente todavía son legibles, un recordatorio fantasmal del origen soviético del barco. El nombre La Famille Express sigue pintado en la proa y la popa, aunque también se puede distinguir, soldado en el metal debajo de la pintura, el nombre original en alfabeto cirílico, Fort Shevchenko. Hoy el pecio es la atracción turística más famosa de las Turcas y Caicos, más visitada incluso que muchos de los arrecifes de coral que rodean el archipiélago. Los operadores de excursiones en moto acuática llevan a los turistas hasta el barco por unos $100 el viaje. Los kitesurfistas que salen de Long Bay Beach, una de las mejores playas del mundo para este deporte, lo usan como punto de referencia y meta de sus travesías. Llegar al pecio es casi un rito de iniciación para los kitesurfistas avanzados que pasan temporadas en la isla. Durante años, los turistas más atrevidos subían a bordo por una escalera de cuerda que colgaba del casco, exploraban la cubierta oxidada
y saltaban al agua turquesa desde la proa. Las fotos del salto se convirtieron en uno de los recuerdos más codiciados de cualquier viaje a Providenciales. Pero la estructura se ha vuelto demasiado peligrosa. El metal está podrido, hay agujeros por todas partes, y la gente se ha cortado gravemente con los bordes oxidados. Los operadores turísticos ahora advierten que no se debe subir al barco, aunque muchos visitantes siguen ignorando las advertencias y trepan de todos modos. El contraste es lo que hace especial al La Famille Express, un carguero soviético de la Guerra Fría, construido para el gélido mar Caspio y las ciudades flotantes de Stalin, terminando sus días en uno de los paraísos tropicales más exclusivos del planeta. Un barco que sirvió a las plataformas petrolíferas de la Unión Soviética, oxidándose bajo el mismo sol que broncea a los turistas de los resorts de lujo de Grace Bay.